Buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que no habéis muerto en el torneo de pádel, a los ganadores y no ganadores del torneo de golf, ha sido súper divertido, millones de gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a comenzar este pequeño evento de Faraday trimestral, en el que esperamos que, bueno, llevéis un poquito la imagen de lo que hacemos, del ambiente que tenemos en Faraday, además de unos cuantos aprendizajes. Hemos preparado algunos talleres súper interesantes y discusiones con... Bueno, voy a introducir, por favor. Vamos a ver el programa. Pasa una slide más, por fin. Ahí, mira. Comenzamos ahora con una pequeña introducción para los que menos nos conocen de Faraday, ¿vale? Y también de nuestro nuevo fondo en el que estamos invirtiendo, muchos partícipes aquí. Y a continuación seguiremos con un taller liderado por Olimpia, muy interesante, en el que vamos a hacer pequeños grupos para actuar como un comité de inversión, el tipo de proyectos que nosotros vemos. Va a haber concurso, va a haber trofeos para pádel, para golf, para el taller también, ¿vale? Entonces eso se hará en el cóctel, después tendremos un cóctel. También vamos a tener el honor, millones de gracias a los cuatro y a todos los equipos cofundadores de las nuevas participadas de Faraday, que vamos a tener el orgullo de presentar en 2 mesas redondas, ¿vale? Así que pues muy contentos de poder invertir y de que estéis aquí para que os conozcan mejor. Y luego va a venir un poquito más tarde Nacho Olmeda, catedrático de inteligencia artificial y especialista en el tema y en el particular de las finanzas desde hace casi 30 años, ¿vale? Así que bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante, ya que varias de nuestras participadas están desde varios ángulos distintos accediendo y aportando valor en este nuevo mundo que estamos oyendo ahora como nuevo, pero al fin y al cabo la inteligencia artificial y su potencial de la inteligencia artificial, ¿no? Terminaremos con un pequeño cóctel en la terracita allí también. Y luego cerraremos el evento, como ya sabéis, los socios partícipes. A continuación tendremos una cena, creo que es aquí mismo también, y bueno, cena privada, y espero que disfrutéis mucho del evento. Para los que menos nos conozcáis, ¿quiénes somos? ¿Qué es Faraday? Si le pudieseis decir de quitar la música, porfa, ¿vale? Que está muy bien, pachangueta. ¿Quiénes somos? Nosotros nacimos en 2011, comenzamos a invertir en 2012 como club de inversión, el primer pledge fund de España. No sé si todo el mundo conoce, pero es este modelo en el que nuestros socios, muchos aquí presentes, pueden decidir en qué proyectos invierten, de los que nosotros vamos a invertir en los fondos diversificados, y deciden si nos acompañan o no desde 2.000 euros. Hay algunos que invierten 2.000, 5.000, 10.000 o 200.000, 300.000, en función del espacio, en función de la ronda, ¿no? Pero es el modelo más proclive a hacer entrar al business angel, al inversor privado, a tomar sus propias decisiones, a aprender de verdad, que es una de nuestras misiones y la que queremos completar con este taller que vamos a organizar para vosotros luego más adelante, ¿no? Comenzamos a invertir en 2012, muy bien, con mucha suerte. 2012 habitísimo, PlaySpace, poco después fueron exits, muy contentos. En 2021 solo lanzamos nuestro primer fondo diversificado, también a demanda de algunos clientes, en el que alcanzamos 36 millones, muchas participadas del primer fondo también por aquí, incluyendo Florian desde Neus. Muchas gracias por venir. ¿Por dónde está Florian? Thanks for coming. Thanks a lot for coming. Sorry that this is going to be in Spanish, the full lot, but we've prepared the case as well in English, so you'll be able to teach a lot of your children as well. Thank you. Y ahora mismo estamos con Faraday Europa 2 en periodo de suscripción. El primer fondo, bueno, os lo va a contar muchísimo mejor Jaime, pero orientado al pequeño y mediano inversor, que permite acceso desde un compromiso de 25.000 euros a este mundo, que es el que nosotros tanto amamos, ¿no? De la innovación empresarial, fase temprana, creación y emprendimiento, ¿vale? No solamente invertimos en España, sobre todo en España, pero en Alemania desde 2019, Bélgica, Francia, y a día de hoy somos ya más de 400 inversores, clientes de Faraday, entre el club un poquito más de la mitad y los fondos un poquito menos de la mitad. De hecho habrá 60, 70 que están en el club y en uno o varios de los fondos, ¿no? 261, se dice pronto, 261 inversiones en 61 proyectos. Gracias por tener los números siempre. 44 millones de euros invertidos, 6 exits, más de 6 millones de euros desembolsados, pero también 61 oportunidades de compra-venta. Como sabéis, los que estáis de socios, también existe este mercado secundario, en donde los socios pueden comprar a otros socios que entraron antes cuando quieren vender, y bueno, es otra ventana de liquidez adicional que tienen los socios del club.
lo detallaremos en mayor detalle en el corte a que le interese. Y bueno, pues no seríamos nada sin todos los coinversores que nos dan deal flow, sin todos los colaboradores, aceleradoras, incubadoras y bueno, todos los amigos que hemos construido durante estos 13 años de trayectoria. Siguiente, muy rápidamente, estos son nuestros 6 exits, estamos a punto de tener el 7º, ojalá también caiga el octavo pronto. Estrellas de la cartera, perdón porque hay otras estrellas que también están en fuerte crecimiento, alguno estará por aquí. Pero bueno, estas son las que teníamos ya hecha la slide, ¿vale? Entonces, vuelve a la anterior slide, Lendismar recalcar su eficiencia en el uso del capital, esta es toda la ronda que necesitó en toda su vida, 1,5 millones, 2 millones de EBITDA el año pasado y muy bien, fenomenal. Hello Tickets también en 2 o 3 millones de EBITDA, creo, Singularu 3 millones de EBITDA, Flipo estamos aún pendientes de la rentabilidad, pero el crecimiento está siendo espectacular. Catcher también, liderada por Gustavo García Brusilovski, de la mano de McQueen, y muy contentos, y etcétera Telecom, pues muy contentos también. Vale, actualización de este último trimestre. Siempre en estos eventos intentamos en 3-4 minutos deciros qué hemos hecho en el último trimestre, son eventos trimestrales. Entonces, desde el Club Faraday, J, con mi tocayo por aquí, he tenido el placer de conocerle físicamente ya hoy, genial, y que vendrá a participar en unas mesas redondas desde Soria, un orgullo, primera inversión en Soria y se tenía que invertir ahí además. Aunoa, millones de gracias Fernando, ¿dónde está? Genial. Y Bookline, Barcelona, creo que no ha llegado aún, vale. Las tres muy relacionadas, ya veréis con inteligencia artificial, cada una es de un ángulo distinto y muy interesante. 3 reinversiones en Landatus Solar que está yendo fantásticamente con la adición de Suma Capital como segundo inversor en su capital, BeMind también con un compromiso fantástico por parte de los emprendedores, que también creo que Telme juega fantásticamente bien al golf, ¿está por aquí? Está duchándose aún, ¿vale? Está practicando un poquito. BeMind, muy contentos y además muy bien, muy contentos. Y Flipo, que también estará duchándose el CEO por ahora. Sí. ¿Qué tal el golf? Telmo bien, y Alex. No. 3 empresas de las que estamos muy orgullosos y por eso hemos reinvertido tanto desde el fondo como desde el club, que es lo que detallábamos aquí. Para Europa 1 llevamos 80 inversiones ya en 4 años y medio en 28 empresas, muy buena evolución de la mayoría, también 3 quiebras, ¿vale? Que era menos de lo que esperábamos a estas alturas del juego para un fondo diversificado en fase temprana. Y estamos en una fase de consolidación, nos queda más o menos un 30% del fondo por desembolsar en lo mejor de la cartera que hemos construido entre estos 4 años y medio, de 28 empresas. Faraday Europa 2, estamos en llamamos el periodo de composición de carteras, son los 2-3 primeros años en donde hacemos esa diversificación entre 20-30, 20-25 empresas, metemos más o menos el 25% del fondo y luego ya en función de su evolución, su suerte, su actitud, su todo, pues vemos y sus necesidades de financiación, por supuesto, vemos de ir concentrando la cartera del fondo 2 en las mejores de esas 20-25 que estamos componiendo en este momento y por eso estamos tan contentos de presentaros las nuevas incorporaciones a nuestra familia de participadas. Periodo de suscripción, por supuesto, todos los que estéis interesados en uniros a nosotros en este fondo, ahora os explicará un poquito mejor el fondo Jaime, pero es el fondo más accesible que es nuestra misión principal, accesibilidad a este mundo, nuestra pasión y que creemos que hay pues muchísimo upside para el inversor, ¿vale? Pero de manera inteligente y profesionalizada. Vale, programas incentivados para socios y partícipes, todos los socios y partícipes habéis recibido o vais a recibir ¿vale? Nuestro programa de potenciación comercial incentivada, que os permite tener acceso, creo que son 14 las empresas que participan de nuestra cartera, en donde detallan, lo habéis recibido esta mañana por parte de Olimpia, de entre 4 o 5 hasta 15, 20 empresas concretas con las que buscan contacto para abrir canal comercial y cada una de ellas, nosotros no tocamos nada por en medio, no cobramos nada, remunera a éxito, ¿sí?, a los socios que le abren la puerta de confianza que tanto necesitan en sus primeros años de actividad, ¿vale? Un porcentaje que los propios CEOs deciden, ¿sí?, y que se paga únicamente 12 meses después de haber entablado y cerrado esa relación comercial para que no fastidie el flujo de caja, pero asegurarse de que en esos primeros años, cuando la confianza de grandes multinacionales es muy difícil cogerla,
pues que abrimos la puerta por parte de un socio que tenga relación de verdad y cercana con esa multinacional o esa persona concreta, ¿no? Entonces os animo a todos a miraros de verdad esas participadas que ya han puesto sus clientes objetivo. Podéis ganar entre 1.000 y 30.000 euros en función del contacto y la envergadura del contrato a éxito, y nosotros estamos encima, estamos en los consejos trimestrales, así que no cobramos nada de por medio. Nuestro interés está en la comisión de éxito del final y queremos que crezcan rápido y con los clientes que ellos desean, ¿vale? Y las comisiones de éxito las deciden los propios fundadores, ¿vale? Sirve sobre todo para B2B, Enterprise en particular, de envergadura, pero bueno, lo comentaremos con las nuevas incorporaciones, ¿no? Y Venture Partners, todos sabéis que damos 1.000 euros a la ONG que prefiráis o a vuestro propio bolsillo si nos traéis un proyecto en el que terminamos invirtiendo. Próximos eventos e iniciativas, compartiremos en breve, creo que la semana que viene o después, gracias a Nicole, las fechas para nuestro ciclo de talleres. Son talleres de 3 a 4 horas para aquellos que también quieren invertir en directo como Business Angel. Por fuera de Faraday hay gente que invierte, tenemos aquí 30, 40 Business Angel, que ya eran Business Angel antes de que naciese Faraday en 2011, ¿no? Pero algunos que se están animando a ello de manera directa por tener gran experiencia en algún sector concreto, etcétera, y eso nos da ojos en toda la geografía española y más allá para acceder al mejor deal flow. Si lo compartís con nosotros y terminamos invirtiendo, os damos 1.000 euros, a vosotros o a la ONG que queráis. Si terminamos no invirtiendo, os damos un feedback detallado de por qué no invertimos para vuestro propio análisis como Business Angel, ¿vale? Y talleres de análisis. Y creo que ya pasamos directamente a Jaime, a ver si no la fastidio. Está Nicole por ahí, te van a pasar los dos, ¿verdad? Muy bien. Que os va a explicar el fondo 2, a la Europa 2. Sí, ¿se oye? Me voy a acabar dando, yo creo. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, como os ha comentado, estamos en pleno lanzamiento de Faraday Europa 2, accesible también para pequeños y medianos inversores. Y bueno, lo primero de todo es, además veo muchas caras por aquí conocidas, daros las gracias a aquellos que habéis confiado en nosotros, además muchos de vosotros ya, y sobre todo quiero extender mi gratitud también a los emprendedores de nuestra cartera, de nuestra familia Faraday, que oye, que habéis visto el reflejo en nuestro compromiso, valores, profesionalidad, y habéis querido también invertir, ¿no?, en el fondo, o sea, a confiar en nuestro fondo desde el lado inversor. Así que muchas gracias a todos. La decisión de reducir el ticket de 100.000 euros a 25.000 para este nuevo fondo y con desembolsos de 20% de manera anual también ha hecho un acceso mucho más flexible y más accesible, valga la redundancia, a este nuevo fondo, con alineándoos en todo momento además con un equipo gestor. Gonzalo y yo ya llevamos como 13 años en este sector, así que bueno, una plena experiencia. Por otro lado, quiero deciros también que esta decisión de reducción de ticket era un poco lo que comentábamos antes y siempre hemos comentado, que es la misión de Faraday, la de democratizar en todo momento el acceso a las oportunidades de Venture Capital, en todo momento, ya no solo a grandes patrimonios, sino también a aquellos que queráis, pues que tengáis ambición, que tengáis valores, que queráis construir el futuro de manera y meteros de manera proactiva, ¿no?, en este sector del emprendimiento, alineados en todo momento con los gestores. Quiero destacar en este nuevo fondo 3 puntos clave, ¿vale?, para vuestro entendimiento. El primero, alineamiento, ¿vale? ¿En qué sentido? El equipo gestor acudimos también con un 5% de la totalidad del fondo. Es decir, nuestro compromiso es directo y tangible en el buen hacer de las empresas en las que invertimos. Es una frase, además, de mi compañero Gonzalo, es: lo podemos hacer mal, pero no a propósito, ¿vale? En segundo punto, la comodidad. No os vamos a molestar todo el rato, es decir, solo una vez al año cuando os pedimos ese desembolso anual del 20% y trimestralmente os enviaremos un reporting trimestral, valga la redundancia, de la evolución de la cartera. O sea, comodidad plena y, por supuesto, ya valga la redundancia, la delegación, ¿no?, en nosotros, en las inversiones. Y por último, y no menos importante, la fiscalidad. Que sepáis que nuestro vehículo tiene una atracción fiscal en cuanto a que tiene una exención en los rendimientos obtenidos en un 99%. Quiero detallar que vosotros sois nuestros clientes y por lo tanto trabajamos para vosotros, ¿vale?
no solo nuestro objetivo es el retorno de la inversión, sino que también os ofrecemos asesoramiento, en primer lugar, en todas vuestras en las inversiones que hagáis. Dudas, cuestiones que tengáis, estamos 24 horas atentos hacia vosotros, ¿vale? La extranet y la app, a través de esta plataforma podréis ver la monitorización de la cartera, pues cómo va, movimientos, etcétera. Eventos trimestrales, hacemos 4 al año, siendo el de verano y el de Navidad también súper importantes, pero vamos, el primero y el tercero también divertidos y muy buen ambiente. Y los talleres formativos, muchos de vosotros, además de invertir con nosotros, pues bueno, pues también invertís por fuera y eso está fenomenal, lo hacéis como Business Angel y entonces nosotros también queremos, pues bueno, generar esa cultura y acercaros al emprendimiento y por ello damos unos talleres formativos que cubren todo el ciclo de la inversión. Desde la inversión hasta la salida, ¿no? Damos esas pautas. Pero no, todavía no. Y quiero recalcar aquí, como veis en el centro, muy importante porque muchos de vosotros, como he dicho antes, ya estáis participando en el fondo, otros estáis dudando y otros es la primera vez para vosotros, que sepáis que hasta el 30 de junio podéis acceder al fondo con condiciones preferentes. Así que os animo a todos los que estéis o bien dudando o bien interesados, que bueno, pues que sepáis que tenéis preferencia, ¿vale? O sea, con mejores condiciones en cuanto a la comisión de gestión si lo hacéis antes del 30 de junio. Si quieres, pasa. Gracias. Bueno, aquí os mostramos las 9 participadas que actualmente invertidas desde el Fondo 2. Como podéis ver, destacamos 3 grandes puntos que pueden ser, pues bueno, crecimientos sostenibles, ¿vale? Fuertes y sostenibles en muchas de las participadas. Como veis, diversificación inteligente en muchísimos sectores y en tercer lugar, como podéis ver también, valoraciones de entrada, que esto bueno, no lo veis, pero bueno, las valoraciones de entrada también son muy atractivas en el momento actual del ecosistema emprendedor en el que nos estamos encontrando. ¿Ok? Entonces, ya con esto, quiero dar las gracias y recalcar que aquellos que estén interesados, antes del 30 de junio, que sepáis que tenéis esas condiciones preferentes. Comenzamos la mesa de cosas presentadas por las participadas, que creo que se reúnen en mano de Olimpia. Buenas a todos, os quiero presentar a Jerónimo, a Yu y a Gonzalo de CDJ. Y bueno, que tengáis un poco la oportunidad de presentaros de cara a muchos de los medios que os han invertido, que contéis qué hace vuestra empresa y qué habéis estado haciendo este último año. Si queréis empezamos por Jerónimo. Muchas gracias. Me hace ilusión compartir también la mesa con Gonzalo, porque está recordando a España vacía, es una episodio. Os voy a contar eso aquí de manera muy simple. Nosotros hacemos instalaciones de consumo solar fotovoltaico residencial, de vivienda y familiar. Pues al final ponemos paneles solares en chalets y con eso baterías, cargadores de vehículos eléctricos, sistemas de aerodinámica y demás. Es un mercado muy grande. En España hay 6 millones de viviendas unifamiliares, una penetración muy bajita, no llega al 10%. Y esto hace obviamente que haya mucha competencia y mucha gente interesada en llevarse su parte, ¿no? ¿Qué sucede un poco dentro de este mercado? La competencia al final está principalmente copada por pymes, ¿vale? Empresas con 2 o 3 operarios, antiguos electricistas, que bien no quieren o bien no saben cómo escalar. ¿Por qué? Porque al final bien no tienen acceso a financiación, tienen mucho foco operacional, muy poco foco comercial y luego están muy poco digitalizados para la parte de operaciones. Esto ha provocado un mercado donde hay unos costes de adquisición de cliente bastante altos, ¿vale? Ahí es donde nosotros marcamos un poco la diferencia, con 2 pilares principales. El primero es que tenemos bastante obsesión con el proceso comercial. 2 de los 3 socios venimos de Securitas Direct que están muy enfermos con la parte comercial, entonces es verdad que en este sector tenemos costes de adquisición por encima de 1.000 euros. Nosotros lo tenemos a lo mejor en 300, 400 porque lo tenemos todo muy capitalizado, muy medido. Estamos todo el día implementando mejoras en el proceso comercial. Y esto sí que nos distingue un poco de otras empresas que están intentando crecer, porque suele el mercado es muy grande y hay gente que está queriendo entrar. Eso por un lado. Y luego por otro lado, hay otro mercado que sale después de la instalación de autoconsumo, que es los servicios adicionales al autoconsumo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien ya está? Cuando hay clientes que nos dicen, ¿y ahora qué pasa? Me quedo solo. Pues no, oye, yo quiero que tú puedas monitorizar tu instalación, entender tu consumo, tu producción, quiero que alguien te limpie las placas, te dé mantenimiento, quiero asesorarte en tu tarifa energética. Y ahí sí que es verdad que no hay ningún player que esté apostando fuerte. No es fácil, porque al final la gente pone placas para ahorrar en su factura de luz, entonces no es fácil meter una cuota muy alta de mantenimiento, pero hay muchísimos clientes que lo piden y es un mercado
totalmente por explorar. Ahí nosotros este mes lanzamos nuestra app, estamos bastante emocionados con esto para poder darle un push a esta parte y serían un poco los dos pilares donde estamos poniendo foco. ¿Qué hemos hecho el último año? Hemos empezado a escalar bastante el equipo comercial. Ahora mismo somos más de 20 personas y en la parte comercial hay más de 10. Lo tenemos dividido en un equipo de calle y un equipo de televenta. El equipo de calle hay una cosa muy curiosa y es que la mitad de las ventas se las tienen que generar ellos y van a su plan de comisiones. Esto hace que los costes de adquisición se rebajen muchísimo. Entonces, ahí está un poco la parte de la obsesión del proceso comercial. Estamos sacando ventas muy baratas y con mucho margen. Y creemos que esto lo podemos escalar, pues como igual que Securitas Direct escaló su modelo comercial en alarmas, que tiene en España pues 3 millones de clientes. Es un poco la idea. Y ya está. Desde febrero formamos parte de Faraday y esto es un poco el resumen. Muchas gracias, Jero. Bueno, pasamos del autoconsumo a algo más o menos similar, pero con aerotermia. Pues Gonzalo, cuéntanos un poco qué hacéis en Jota. Pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias. La verdad es que sí que me hace ilusión compartir contigo la mesa porque al final hemos trabajado un mercado muy parecido, con lo cual creo que nos hemos enfrentado a retos similares, ¿no? Y entonces, porque entendáis un poco también lo que hacemos en Soria, en Jota, y por qué estamos en Soria además, lo vais a entender enseguida, quiero poneros un símil. Y es que seguro que os habéis puesto el ordenador en las piernas alguna vez, ¿no? Y habéis notado ese calorcito que libera, ¿no? Pues bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es transformar ese calor en calefacción gratuita para nuestros clientes, ¿vale? Nos hemos dado cuenta de que en los centros de datos los servidores liberan muchísimo calor, la refrigeración supone un gran consumo para estos centros de datos, de hecho consumen hasta el 50% de todo lo que consumen solamente en aire acondicionado. Entonces nosotros hemos dicho, oye, ¿por qué no utilizamos todo este calor que ahora mismo estamos tirando, ¿no? y le damos una segunda vida, ¿no? Además, el calor es el mayor uso final de la energía, que esto la verdad es que es un dato que a mí siempre me gusta dar, y es que la mitad de la energía que consumimos todos los días se dedica solo a producir calor, ¿no? Entonces, no tenía sentido, ¿no? Este sector de los centros de datos tirando tanto calor y gastando en refrigeración cuando estamos consumiendo pues, gas, gasóleo, por ejemplo, para producir ese mismo calor, ¿no? Entonces, gracias a nuestra tecnología, diseñamos básicamente unas cápsulas modulares que podemos poner, pues, por ejemplo, en un hotel. Dentro de esas cápsulas nosotros metemos servidores, ¿vale? Entonces realmente damos un servicio de hosting y mientras estamos dando ese servicio de hosting podemos monetizar también ese calor y dárselo, pues, por ejemplo, a un hotel o incluso eliminarle por completo los gastos en calefacción, además de no gastar una energía principal para producir ese mismo calor. Y bueno, simplemente un poco dos pinceladas sobre nosotros en el último año en concreto, ¿vale? Empezamos muy centrados en unas cápsulas que poníamos, de hecho, en casas, ¿vale? En un chalet, de hecho, muy de la mano de autoconsumo solar, porque al final es un consumo eléctrico, ¿no? Y básicamente el principal cambio es que hemos entrado un poquito más en el sector más B2B, ¿vale? Más industrial. Estamos ahora con mucho foco en piscinas climatizadas y hoteles, sobre todo. Y bueno, el año pasado conseguimos triplicar nuestra facturación y llegar a más de $500,000. Pues en el contexto de la actual electrificación de la demanda, vamos a llamarlo así, dentro de la transición energética, me gustaría que me contéis un poco la relación entre tecnologías como la aerotermia, que es vuestro caso, y el autoconsumo, qué retos compartidos tenéis y cómo aseguráis que esa electricidad provenga de fuentes renovables y que sea un coste asumible para los clientes. No sé quién quiere empezar. Vale, pues es verdad que tanto en Jota como SolarNew encajamos muy dentro de la transición energética. Es muy raro que de transición energética se habla mucho de reducir las emisiones de CO2. Es lo principal, hay muchos drivers, el driver de sodio central, cerramos centrales térmicas, eficiencia energética en los electrodomésticos, el autoconsumo, electrificación del transporte, ¿no? Todo esto hace que dejemos de emitir. Pero además hay otra cosa que a mí me gusta también ver mucho, que es que ahora mismo hay tecnología que nos permita ser bastante independientes y antes, ¿no? Hace 20 años no te podías poner unas placas porque no era rentable. Entonces ahora, con la transición energética, yo puedo ponerme placas, no emitir y además no depender de otros. Entonces, ¿qué hace el autoconsumo aquí? La realidad es que está sustituyendo la electricidad en casa que viene de la red. La electricidad que viene de la red, hay parte de ella, es un mix energético, hay parte de ella que viene de centrales térmicas, de gas o de carbono, ¿no? Entonces, lo que hacemos con el autoconsumo es que el 100% viene de fuentes renovables. Y la suerte es que lo podemos autogenerar, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en los hogares? Que la electrificación de la demanda, como ha dicho Olimpia, hace que el consumo esté creciendo, cada vez va a crecer más. Metemos coches eléctricos, la nueva obra toda lleva aerotermia. Entonces, en las casas cada vez se utiliza mucho menos gas. Por ejemplo, con Jota
nos cargamos el gas y nos cargamos el gasoil y metemos aerotermia más consumo eléctrico, ¿no? Entonces, más consumo eléctrico, más facturas de luz más altas. Si pongo paneles solares arriba, no emito y además soy independiente pues, de grandes energéticas o de apagones, que a veces hay muchos más que nos viene fenomenal a nosotros. Y esto al final sí que nos da una razón de ser, decir, oye, es que estoy consiguiendo abarcar facturas de luz a la gente, emitir menos y que no dependan de terceros. Y eso es un poco como nuestro papel dentro de la transición energética que yo creo que encaja bastante. Sí, bueno, yo creo que has tocado el pilar fundamental, que al final es que básicamente estamos electrificando lo que antes no era eléctrico, ¿no? Sobre todo gas y gasóleo. Eso es lo que nos enfrentamos nosotros todos los días y, de hecho, nuestro modelo de crecimiento y donde tuvimos una oportunidad en el mercado fue ahí, ¿no? Íbamos de la mano de instaladores de placas solares porque al final, básicamente, como estamos electrificando un consumo, tenían que poner un poquito más de potencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todos salimos ganando, además de que eliminamos esas fuentes de gas o gasóleo, por ejemplo. Pero además en Jota realmente vamos un pasito más allá, ¿no? Hablamos de aerotermias, por ejemplo. Las aerotermias son muy eficientes, ¿no? Consumen muy poca energía, pero para producir calor. Nosotros realmente lo que estamos es eliminando el 100% del consumo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Tenemos que pensar desde un punto de vista global, ¿vale? Si vamos hacia crecimientos desde un punto de vista global mayores eléctricos, también tenemos que pensar en esos data centers, ¿vale? Si pusiéramos por separado esa bomba de calor o esa aerotermia y por otro lado el data center, tendríamos el poco consumo o la eficiencia que tiene una bomba de calor, pero que sigue teniendo, y además el data center con su refrigeración. Nosotros, gracias a este modelo, lo que estamos haciendo es, oye, lo que va a consumir el data center, lo va a consumir localmente, le vamos a quitar el componente de refrigeración y además no va a haber que consumir un extra para producir el calor, porque realmente el uso principal de esa energía no ha sido producir calor, ha sido producir cómputo. Simplemente estamos literalmente dando calor, que no ha habido un consumo energético para producirlo. Entonces, bueno, un poquito de la mano, lo mismo, de la electrificación. Necesitamos muchísima demanda, necesitamos que todos los tejados pues, pongan sus paneles solares y creo que hay un gran potencial de crecimiento en España. De hecho, creo que, si no me equivoco con el dato, Powern, por ejemplo, vaticina que según el Miteco iban a crecer en 2030 hasta 14 gigavatios, o megavatios, perdón, y según Powern dice que hasta 30 megavatios en autoconsumo en España. O sea que yo creo que ahí hay un potencial tremendo en el sector. Y justo has señalado un la tercera pregunta, que era que se va a preguntar cómo estáis viendo la evolución de vuestro mercado y cuál es el potencial, en tu caso, por el consumo, y en el tuyo, inteligencia artificial, porque realmente vende servidores que consumen, bueno, que procesan datos para usos de inteligencia artificial, principalmente, entre otros. ¿Y qué sinergias imagináis entre ambos mundos? Vale, puedo dar un poco de datos de mercado un poco ya más organizados. Es un mercado muy grande que está creciendo un pico muy grande con la guerra de Ucrania en 2022, justo, ¿no? 2021. Subida del precio del gas, la luz muy cara y los fondos NEX que hicieron que se instalaran muchísimo. Luego se ha relajado un poco y ya está más estable, ¿no? Entonces, en España estamos teniendo unas 100.000 instalaciones al año. Hay una penetración conmigo del 10%, he hecho 6 millones, pero en realidad hay 9, pero 3 son segundas residencias. Es un mercado muy grande porque el ticket medio de la instalación quizás son 8.000 euros, más o menos. Y estamos hablando de que a lo mejor hay, no sé, 5 millones de casas en España que podrían llegar a tener ese autoconsumo, ¿no? Para que os hagáis la idea del dato, países como Alemania, que tienen muchísimas menos horas de sol, tienen una penetración cercana al 30%, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser en España con las horas de sol que tengamos que no hayamos llegado a 10? Entonces, es un mercado que lleva su ritmo, hay deducciones del IRPF, hay ayudas, no son necesarias para amortizar, es lo más rentable que podéis hacer ahora mismo, más que meter el dinero en Faraday, es poner ese autoconsumo, ¿vale? Pero es una inversión muy rentable, ¿no? Y es verdad que el mercado está yendo rápido. Y hay otros mercados que salen en paralelo, ¿no? Tenemos cargadores de vehículo eléctrico, la penetración de vehículo eléctrico también está siendo un poco más lenta de lo esperado, pero cada año crece y crece. Ella lo tienes principalmente, ¿no? Y ahora ha habido un boom muy fuerte con las baterías también, porque es verdad que aunque tengas paneles, si se corta la luz en tu casa no tienes electricidad. Entonces, paneles más baterías más sistemas de backup hacen un mercado muy grande. Para que os se nosotros hemos instalado ya más de 250 instalaciones, pero al año en España hay unas 100.000, ¿no? Entonces, realmente es un mercado que aún nos queda muchísimo por morder y que va a haber siempre muchísimos redes porque es muy, muy grande. Sinergias con Jota, muchísimas. Yo venía pensando, digo, es que a cada cliente que instaláis, ya lo estáis entrando más en hoteles, como has dicho. Nosotros tenemos que entrar en B2B y va a ser cuanto antes, este año esperamos. Pero la realidad es que el momento en que tú sustituyes esas calderas de gas, esas calderas de gasoil,
por un servidor que da calor y calienta el agua, ese servidor se alimenta de electricidad y ahí hay que ver cómo se paga esa electricidad, ¿no? Y ahí es donde claramente puede haber sinergia. Pues nada, Y vamos a ir muy rapidito. Tener- Estamos en tiempo. tenemos un sector que abrir en conjunto, desde luego. Nada, yo simplemente por poner dos datos que traía también, realmente he hablado de los centros de datos, ¿no? Pero aquí la cuestión es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué centros de datos? Básicamente porque hay una necesidad tremenda de montar más servidores, ¿vale? Más GPU. Seguro que habéis oído hablar de NVIDIA, que ha crecido por las nubes, pues básicamente porque están vendiendo muchísimo, porque hay una necesidad muy potente de cómputo, ¿no? Entonces, simplemente 4 datos que además os recomiendo. Hay un análisis que es en Trends AI de Bond Capital, súper interesante, ¿vale? Dice que básicamente alcanzar el 90% de adopción de la AI ha tomado 3 años, cuando en Internet fueron 23. Y simplemente hay que mirar, por ejemplo, a números de inversión de CAPEX de las Big Six de tecnología en Estados Unidos. Pensad Amazon, Google, ¿vale? Que han aumentado el gasto en CAPEX un 43% con respecto al año pasado y están en 200 billions anuales de gasto en CAPEX, que básicamente son nuevos centros de datos. Ok, y una última pregunta y la respuesta súper concisa. Siendo soñadores y cumpliendo el business plan al pie de la letra, ¿qué esperáis de aquí a los próximos 9 meses? Entrar en el mercado de B2B, empezar a instalar más aerotecnias y cumplir el business plan que tenemos, que ya es un reto simple. Gonzalo. Yo estoy muy de acuerdo, la verdad, que alcanzar el 1.3 millones de facturación y sobre todo consolidar una posición a través de distribuidores que nos ayuden a crecer de forma más rápida. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y nada, un aplauso y voy a introducir a... Bueno. Sí. Bueno, voy a intentar hablar lo más alto posible, igual que ellos, seguro que ellos tienen más voz. Pero bueno, como ya he introducido Limpia, aquí tenemos con nosotros a los dos cofundadores, tanto de Aunoa como de Bookline, Joan y Fernando. Así que bueno, para empezar, pues me gustaría un poco que, ya que ambos estáis en el sector de la inteligencia artificial, que muchas veces todo se engloba dentro de lo mismo, pero no es lo mismo. Así que me gustaría que por favor primero pues, expliquéis un poco quiénes sois y qué es Aunoa y qué es Bookline. Así que empiezo contigo, Fernando. Por supuesto. Buenas tardes. Sí, son. Quería que Sí, soy los que- Vale. Buenas tardes a todos. Soy Fernando de Aunoa. Aunoa es una compañía creada en 2019, acaba de cumplir 6 años. Y nosotros, cuando empezamos, esto de la inteligencia artificial era una cosa muy marciana, ahora es excesiva. Nosotros básicamente... Fernando, perdona. Tampoco hago decir que el micro, si no al fondo no se oye. Perdón, ahora sí, es que lo tenía muy lejos, disculpad. Aunoa se dedica ahora a algo que ahora se entiende perfectamente, que es a crear agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos. Básicamente, en nuestro caso, son procesos de atención y gestión de clientes, tanto captación y venta como más todavía. Sí. Joder, yo hablo bajito, pero va a ser complicado. ¿Me oís al fondo? Sí. Vale. Lo que os decía, nos llegamos tenemos una plataforma que es más bien un framework donde hay diversas herramientas, entre ellas, por supuesto, inteligencia artificial para automatizar procesos de gestión de venta y luego, sobre todo, de atención y soporte al cliente. Nuestro cliente tipo es alguien con una gran componente de atención al cliente, ya sea por volumen o por intensidad, típicamente banca, seguros, logística o tiendas. No lo hago más. Hola, yo sé que tengo buen chorro de voz. ¿Nosotros qué hacemos en Bookline? Hacemos inteligencia artificial para el sector hospitality, ¿vale? ¿Qué significa? Atendemos al teléfono para simular esas conversaciones que antes tenía el host del restaurante, el recepcionista del hotel. ¿Qué empresas hay en el sector hospitality? Restaurantes, hoteles, campings, hostales. ¿Y por qué nos hemos metido en este sector? ¿Por qué estamos trabajando en esta industria? Porque el sector, digamos, utiliza la conversación para vender. Lo hacen todo
vendiendo conversacionalmente. Prácticamente toda su facturación entra por este tipo de canales, que puede parecer muy contraintuitivo en el día actual, ¿no? El 40% de las reservas en restauración siguen siendo por teléfono. ¿Y por qué la gente llama? Y esa es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Por qué la gente sigue haciendo eso? Porque le es más fácil, porque necesita expresar, digamos, de forma natural lo que necesita, ¿no? Nos pusimos a analizar por qué llamaban, les estuvimos preguntando. Decían, llamo porque veo que en la web no hay disponibilidad, pero yo me quiero asegurar si hay. Y eso es una oportunidad de oro, porque no hay disponibilidad, pero yo le puedo vender otra cosa. Yo le puedo decir, mira, llamo para hacer una reserva mañana a las 9 para 3, a las 9 no hay, pero a las 10 sí. Sí, sucede lo mismo en los hoteles. ¿Por qué llama alguien hoy en día a un hotel cuando es tan fácil hacerlo por Booking? Porque saben que se lleva una comisión. Saben que si llaman directamente a lo mejor tienen un mejor precio. Y es una oportunidad de oro para capturar esa llamada y decirle, oye, si reservas por mi web te hago un 10% de descuento. Y es por eso que nos hemos metido en esta industria, porque tiene una necesidad muy fuerte de mejorar sus procesos de venta, porque las llamadas es algo tremendamente difícil de hacer con personas, porque todo el mundo llama, pensad en un restaurante, todo el mundo llama una hora antes de comer y una hora antes de cenar, porque es la única hora en la que te van a atender. Y solo hay una persona atendiendo. Es imposible hacer eso con personas. Y es por eso que estamos ayudando ya más de 1.500 establecimientos a automatizar las ventas, ¿no? Nuestro foco está aquí porque es donde tiene un problema más grave y donde hemos encontrado una forma, volviendo un poco a la pregunta, ya me disculparás, es que me enrollo mucho. Digamos, ¿por qué nos hemos metido en este sector? Porque está muy fragmentado y todos tienen el mismo problema. Y podemos responder con inteligencia artificial, pero un enfoque totalmente diferente al que tiene Onoa, ¿no? Hacemos una solución para todos que sea configurable. ¿Por qué configurable? Para adaptarnos a la complejidad de cada uno. Pero es que es el mismo producto. Eso es lo que lo hace escalable. Eso es lo que nos permite tener un coste de adquisición relativamente bajo y captar todo ese valor. Bueno, Joan ya se ha adelantado alguna de mis preguntas de después, Perdón. pero no pasa nada. Perdón. No pasa nada. Seguro que me las va a responder igualmente. Pero bueno, la siguiente pregunta que os quería hacer, un poco en línea de lo que veo que principalmente puede preocupar a alguno de los asistentes e inversores, es que ¿cuál es el mayor reto que vosotros estáis encontrando en todo este sector de la inteligencia, bueno, de la automatización conversacional principalmente? Entonces, ¿cuál es el reto que vosotros encontráis en el momento de automatizar toda esta comunicación con el cliente, desde un punto de vista técnico o de integración de los sistemas, que a lo mejor sean más obsoletos, lo que sea, el principal? A ver, si me lo hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho que falta información, concienciación, había que evangelizar. A día de hoy, yo creo que sobre todo en nuestro tipo de cliente, que es más mediano grande, lo que hay es un poco de, digamos que sobre expectativa con la inteligencia artificial. Es decir, tú mismo, con las herramientas que hay ahora, cualquiera de una de estas empresas, tú puedes hacer un prototipo funcional del servicio que quieres, del problema que quieres resolver en una semana y lo tienes funcionando al 70% de lo que deberías. Claro, eso es muy... te vienes arriba. Las empresas dices, bien, si con 4 tardes he hecho todo esto, el problema es que pasar de ese 70 a que funcione al 100%, eso es lo que verdaderamente es muy costoso. Eso y manejar la excepcionalidad, quiero decir, cuando hay algo que se sale de la norma. Entonces, yo creo que ahora eso es uno de los grandes problemas de cualquier cosa, te diría, relacionada con la inteligencia artificial, y es que creemos que casi todo se puede resolver de una manera muy sencilla, y la excepcionalidad, que es también lo que resuelve el humano, eso sigue siendo complejo. Pues estoy totalmente de acuerdo. Nosotros cuando en 2019 empezamos, yo me acordaré siempre, entré en una pizzería y le dije, oye, te traigo la solución a tus problemas. No vas a tener que contestar más al teléfono, vamos a automatizar las reservas. Me dijo, tú estás loco, vete de aquí,
no te creo, esto nunca va a suceder, ¿no? Entonces, se me quedó muy marcado y me frustró mucho porque cuando estás empezando ese tipo de mensajes te duelen especialmente y dices, hostia, a lo mejor me he equivocado, ¿no?, con este proyecto. A día de hoy, digamos, gracias a ChatGPT nos ha traído lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno es que ahora todo el mundo quiere tener esto, lo malo es que se cree que es tan fácil como simplemente escribirle y hacerlo, ¿no? Digamos, el mayor reto que tenemos ahora es llevar esa cosa que han descubierto que es tan guay a la realidad de su negocio, ¿no? ¿Cómo podemos llevar lo complejo a lo sencillo? Y ese es el reto principal, porque todos ahora quieren esto. Simplemente hay que operativizarlo. Hay que pasar del piloto flashy que has visto por internet que mola un montón a un producto que funcione, un producto que te ayude a vender, a un producto que te genere más beneficios que problemas. Y ese es esencialmente el reto. Vale, ¿y dónde creéis en todos estos retos? Porque, bueno, introduciendo un poco también lo que vamos a comentar a continuación, ¿dónde creéis que sigue siendo imprescindible la interacción humana? O sea, en pura palabra. En una palabra ahora mismo, cuando el cliente final quiera. Esto es algo totalmente subjetivo, o sea, depende de cada uno. Y hay que darle la oportunidad de que lo haga. Bueno. No podré hacer una palabra, lo siento. Digamos, totalmente de acuerdo. Nunca prohibimos a la persona que llama de poder hablar con una persona, porque a veces necesitas. Y el ejemplo más fácil es, hay mucha gente que llama y dice, oye, me he dejado las llaves. La inteligencia artificial te dirá, muchas gracias. Sí, por supuesto, puedes venir a buscarlas. No, ¿están allí o no? Digo, si no, no voy a ir, ¿no? Pues cuando tengas que interactuar con el mundo real, pues ahí a veces sabemos que van a fallar. Pues muchísimas gracias a los dos, Fernando y a Joan. Espero que os haya gustado. Igualmente, ahora vamos a continuar un poco hablando de inteligencia artificial con Gonzalo, que os va a introducir, bueno, pues a nuestro speaker que ya os ha hablado anteriormente. Bueno, y lo que no hemos comentado, quizá, bueno, vosotros ya lo sabéis, pero aún se puede invertir cada uno de tierra, poder participar en tanto Aunoa como Bookline, ¿vale? Está teniendo una evolución fenomenal y se exposición de manera distinta inteligencia artificial en empresas que realmente están probando la extracción por encima de 100 mensual. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por darnos la confianza para entrar en vuestro accionariado, que siempre es necesaria. Y, a ver, pequeño, por aquí. Muchas gracias. Pues seguimos esta línea, además es algo que nos atañe a todos desde muchas facetas, ¿no? De hablar de inteligencia artificial, por supuesto, como inversores, empresarios. Aquí tenemos unos claros ejemplos, casi todos estamos invirtiendo en inteligencia artificial a través de los fondos también, las últimas incorporaciones al fondo, desde el ángulo de la infraestructura, como Jota, que aporta servidores, que aporta capacidad de funcionar, pero desde Aunoa, sistemas complejos, muy específicos de esa empresa, desde Bookline con un mercado específico, una solución modular, así que muy contento de haber podido entrar en estas empresas en los próximos años, aún en ese tiempo los socios que forman parte de Faraday. Hoy tenemos el orgullo de contar con Nacho Olmeda, ¿vale? Que gracias también porque a través del CFA Spain te convencí para dar una charla en CFA Belgium, ¿verdad? Pero bueno, muy brevemente, no voy a poder leerlo todo porque es una persona con muchísima trayectoria en el mundo de la inteligencia artificial en particular. Nacho es profesor titular de finanzas y también de inteligencia artificial. Yo. Ahí. Vale. Nacho es profesor titular de finanzas y de inteligencia artificial en la Universidad de Alcalá. También ha sido vicerrector, consejero del Parque Científico y fundador y miembro del Consejo de Administración de la CIF Business School, colaboración con el Banco Santander, Fulbright Scholar en las universidades de California, San Diego y Colorado Boulder, Fulbright Fellow en el Seminario de Salzburgo e investigador visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Voy a leerlo muy rápido. Universidad de Hawái,
ANOA en Estados Unidos, también profesor visitante en China, en particular de Zhejiang, me decías que le tenías particular cariño, donde dirige el MBA en gestión tecnológica. Ahora todos los fundadores están, joder, este tío sabe de verdad. Ha dirigido proyectos de consultoría para Bankia, Telefónica, Santander, Repsol, diversos ministerios, asociaciones empresariales, organismos locales. Autor de publicaciones en revistas de máximo impacto como Informs, Journal of Computing, Computational Economics, European Journal of Operational Research o Journal of Tourism Marketing. Impartido numerosos cursos profesionales, conferencias. Actualmente es el director del Máster en Finanzas Cuantitativas, del Máster en Finanzas, del Máster en Inteligencia Artificial y del Máster en Inteligencia Artificial en Salud. Aparte de finanzas también tocamos por ahí, y dirige desde el 97 el Laboratorio de Finanzas Computacionales y desde el 2017 la Cátedra de Inteligencia Artificial en Banca de la Universidad de Alcalá. Menuda trayectoria. Bueno, entonces, sí que queríamos abordar muy brevemente, hemos comentado ya Nacho y yo, muchas gracias, lo primero Nacho por estar con nosotros, que sabíamos que tenías compromisos y llegar y todo, muchas gracias, un honor contar contigo. Entonces queríamos separar un poco la entrevista en dos partes. La primera la vamos a hacer muy breve porque es, por supuesto, hablamos de la IA por su potencial, hablamos de que puede aumentar enormemente la productividad de cualquier empresa, de personas, ¿vale? No solamente de empresas, abrir nuevos mercados, modelos de negocio que pues, hace 5 o 10 años no hubiesen tenido sentido. Entonces, sí que vamos a abordar un poquito los 3 o 4 principales temas que nos preocupan, no de su potencial, sino los principales confusiones que nos podemos tener como empresarios, como inversores a la hora de abordar estos proyectos de inteligencia artificial, pero me gustaría que nos elevásemos un poquito en 2/3 del tiempo que vamos a tener, media hora como mucho, para que también tengamos tiempo de hacer alguna pregunta a Nacho directamente, ¿vale? Elevarnos un poquito y pensar en qué nos aporta, o más bien qué preocupaciones podríamos tener y abordarlas de la mano de Nacho como humanos, ¿vale? Más allá del tema empresario-inversor, ¿vale? Vamos a comenzar por inversor-empresario, que es lo que hemos comenzado con tanto talento por aquí. Entonces, Nacho, retorno de la inversión. Entonces, hablamos de sostenibilidad y las barreras de entrada, ¿no? Cuando hablábamos antes en el caso que hemos tratado de la obsolescencia de la tecnología cuando todo va tan rápido, ¿no? ¿Quién gana la carrera? Los que tienen más datos, infraestructura, mejor producto. ¿Cómo construir una ventaja competitiva a largo plazo cuando todo cambia tan rápido? Bueno, ¿en contexto de Venture Capital general o...? ¿Como inversor en empresas de este ángulo o como empresario? Sí, bueno, es que yo creo que la situación es un poco diferente, ¿no? En Venture Capital no necesariamente gana el que tiene más datos, el que tiene más infraestructura, sí el que tiene probablemente pues eso, pues mejor red, más externalidades, mejor equipo directivo, en fin, y mejor producto, por supuesto, ¿no? Entonces digo yo, desde mi punto de vista, en Venture Capital es una historia distinta a lo que probablemente vemos en los periódicos, que son los OpenAI, los Cloud, donde ahí sí que gana efectivamente pues el que tiene más datos y el que tiene más infraestructura. Y también equipo, Y digo 3 datos, ¿no? Antes de ayer creo que fue Meta compró Scale AI, ¿no? Que esencialmente ha pagado 14.800 millones por una persona, que es guau. Sí. Es el talento de esta persona. Entonces, sí que es verdad que en el caso de las grandes empresas prima el tema de la escala, sin duda. Y perdón, tenías otra cuestión que era, creo, la de... Defender. ¿Cómo defender? Sí. Bueno, eso, quiero decir, esto es lógicamente, es como una orquesta, ¿no? Tienes que tener buena sección de viento, de metal, te gusta la música y un buen director, ¿no? Yo creo que el contexto europeo es un poco distinto también al contexto chino y norteamericano. Yo afortunadamente trabajo en las tres áreas y cambia completamente. Porque en Europa tenemos una pequeña bendición, que ya veremos dónde llega, que es el reglamento de inteligencia artificial del año pasado, ¿no? Entonces, todos los temas, digamos, un poco de compliance, de gobernanza de datos, de privacidad, pues supone una barrera de entrada natural para las empresas europeas frente a otras empresas de fuera, ¿no? Pero efectivamente, entre esas barreras de entrada, pues hay pocas, por decirlo así. Estábamos también, íbamos a tocar la revolución, pero yo creo que vamos a pasar un poco. Y además, este tema en particular, este primero, a mí me resulta muy familiar y muy de cerca, ¿no?
Por ejemplo, me encantaba cuando Joan explicaba lo de las llamadas que suenan la gaviota, ¿no? En los restaurantes que tienen playa, dice, para ellos es importante vender esa. Para mí, 2 claves de esa defensibilidad a largo plazo, casi no hablo de IA, hablo de empresas, ¿no? De empresas innovadoras, es foco total en el cliente, percibir su necesidad, hablar con él y realmente hacerse dueño de sus problemas, ¿no? E innovación continua. Pues sale cada 2 por 3 y no puedes comprar al nuevo tío por 15.000 millones, tener tíos, ese equipo directivo que sí que te van a dar esas nuevas ideas y que van a aprovecharse de las nuevas innovaciones para seguir dando el mejor valor posible a tu cliente, ¿no? Entonces, sí, otro tema es el miedo a la regulación, ¿no? Está por ahora pues, un poquito tal, y de hecho, en base también a los riesgos o preocupaciones que tenemos como humanos, que trataremos después, pero claro, la duda como empresario, como inversor en una empresa incipiente, en Venture Capital, dices, joder, es que claro, esto no está regulado, pero entre 2 años a lo mejor tú puede que ni existas, ¿no? ¿Lo ves como un gran riesgo para el inversor, para el empresario? Bueno, sí está regulado. No. Quiero decir, otra cosa es que realmente porque hay otras leyes, la ley de protección de datos, quiero decir, es aplicable en algunos sistemas, ¿no? Ya digo que es muy diferente el contexto chino, en lo cual prima, pues esto que llaman la sociedad armoniosa, el contexto americano, que no hay ninguna ley federal, hay regulaciones sectoriales, el trabajo en Nueva York, consumidor en California, pero no hay regulación. Pero el contexto europeo es que es completamente distinto. El contexto europeo, el reglamento de inteligencia artificial, es extraordinariamente duro. Las sanciones, os recuerdo, son 35 millones de euros o un 7% de facturación anual. Por lo tanto, sí está regulado. Otra cosa es que han dejado un periodo ahí cautelar hasta agosto de dentro de 2 años, pero definitivamente el riesgo regulatorio, a mi juicio, es ahora el más importante que hay en inteligencia artificial, incluso que el riesgo de la obsolescencia, ¿no? Los que hemos, yo creo que Gonzalo, tengo que decir que creo que me ha traído para que vierais un dinosaurio. Yo empecé en la inteligencia artificial en 1989. El primer libro que publiqué de redes neuronales es del año 91, creo, ¿no? Para hacer ver que esto no es nuevo. Claro. No es nuevo. Entonces, yo he visto un poco, digamos, la potencia algorítmica y ahora, pues honestamente, en lo que estamos trabajando más o menos la gente es temas de regulación, temas de ética, temas de compliance, y eso sí que tiene más riesgo que el propio riesgo, vamos a decir, tecnológico. Entonces, sí hay regulación, y va a ser muy, muy potente. La biometría, por ejemplo, desaparece completamente de la Unión Europea. Y posiblemente evolucione, según evoluciona la inteligencia artificial, y ¿a qué nos atendremos? El reglamento se quedó anticuado. De hecho, lo iban a publicar en diciembre y en enero introdujeron una reforma muy potente. O sea que sí, efectivamente. Otro riesgo que vemos en algunos de los proyectos es cuando beben solamente de una fuente, de muy poquitas, ¿no? La dependencia de terceros, comentábamos, OpenAI, Google o quien sea, Nvidia, ¿no? ¿Es sostenible construir sobre APIs que pueden cambiar precios, sobre proveedores que pueden cambiar sus políticas de licencia, etcétera? ¿O es un riesgo relevante? Sí, no, es un riesgo relevante. El 98% de las empresas ahora mismo de inteligencia artificial, de los LLM que conocemos, son chinas o norteamericanas. Precisamente en un contexto pues, un poco de geoestratégico un poco raro, vamos a decirlo. Entonces, un riesgo evidente. En China se prohibió Google y se prohibió de la noche a la mañana. O sea, esto puede ocurrir en la Unión Europea eventualmente pues, con alguno de los sistemas, ¿no? Ninguno de los sistemas que utilizamos y que utilizáis cumplimentan la regulación de la Unión Europea. Todo lo que hacemos es absolutamente ilegal, en cierto sentido, ¿no? ChatGPT es ilegal. Sí, claramente. No hay ningún sistema ahora mismo que se esté utilizando en el cual uno, digamos, cumpla punto por punto qué es lo que se hace. Entre otras cosas porque los datos los está cediendo. Hay gente que está subiendo informes médicos a ChatGPT como si... Sí. Pues eso, con nombres y apellidos, ¿no? Entonces sí es un riesgo. Está claro que es un riesgo el mismo riesgo, por otra parte, que tenemos con Amazon Web Services y con muchísimas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que eso no va a ser, entre comillas, tan importante, porque estas empresas compiten fuertemente, ¿eh? Mistral, que es la única empresa europea potente en inteligencia artificial, pues tiene una estrategia de penetración que obviamente va a una bajada de costes, una mayor fidelización, vamos a decir, del cliente. O sea, lo que están haciendo las empresas es justo lo contrario, es aportar
esa eventual carencia de solidez, ¿no? Luego, por otro lado, que hay una cosa que sobre todo los que llevamos, digamos, demasiado tiempo en inteligencia artificial, la gente ahora está confundiendo lo que son los LLMs y montar empresas que son una capa sobre el LLM de lo que es la inteligencia artificial. Lo que estamos viendo es una parte minúscula de la inteligencia artificial, muy importante, muy exitosa, pero minúscula, ¿no? Y dentro de esa capa que se meten los LLMs también es muy diferente cómo utilizas el LLM. Porque si tú lo utilizas solo como un agente conversacional, pues pasarte de un sistema a otro no es tan costoso. Si estás pidiendo algo más, ya sí que es verdad que estás un poco ligado a ese tipo de proveedor, ¿no? Entonces yo diría que depende del modelo de negocio. No todos los modelos de negocio están montados sobre un LLM, ni todos los modelos de negocio dependen tan fuertemente de un LLM. LLM, para los que menos conozcan, serían los Large Language Models. Vale. Mistral u otros. Vale. Y por último, una reflexión más que un tema de tal, es fijarse al fin y al cabo cuando montáis la empresa, cuando invertís en una empresa, si es una empresa. Realmente en esto del Venture Capital cada 3-4 años hay un palabra nuevo, ya nadie se acuerda del metaverso probablemente, ¿no? Pero el blockchain, el de más allí, el de más allá, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que realmente, como creemos que estas empresas que estamos ahora participando tienen un valor intrínseco en lo que aportan a sus clientes, y otras que te dicen que son IA y que en realidad pues la persona de marketing pues hace los copies con ChatGPT, ¿sabes? Entonces ver realmente dónde están los grandes cambios en industrias enteras, ¿vale? Y dónde se crea y captura el valor con este tipo de tecnologías, ¿vale? No solamente eficiencia operativa para un departamento pequeño de la empresa en cuestión. ¿Alguna reflexión sobre esto? Bueno, muchas, por desgracia, ¿no? Pero vamos a ver. En primer lugar, yo la inteligencia artificial la veo, pues, como lo dice la gente. Claro, completamente. Es lo que se llama una tecnología de propósito general y, por tanto, puede afectar a cualquier parte de la cadena. A diferencia de otras tecnologías, la inteligencia artificial, precisamente donde ataca es al nivel alto de los salarios, no al nivel bajo de los salarios, ¿eh? Y la prueba de esto, ya que estamos en un contexto de inversión, es que el 95% de muchas transacciones las ejecutan chatbots. Han desaparecido estos analistas financieros, brokers de alta frecuencia, ¿no? Entonces es un poco, digamos, difícil, por decir así, decir el sector, ¿no? Pero yo diría que la inteligencia artificial, no invento yo la frase, es como la electricidad. Nadie invertiría en una empresa porque utilice electricidad. Entonces nadie debería utilizar invertir en una empresa porque utiliza inteligencia artificial. Eso es una herramienta que si se utiliza bien, y creo que hemos visto ejemplos de gente que lo hace, pues bueno, pues eso aporta valor al producto, pero en sí mismo la inteligencia artificial no tiene por qué ser un valor. Yo he visto muchísimas aplicaciones que me han sorprendido de control, de temperatura y tal, porque son perfectamente resolubles sin inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, hay mucho mundo, ¿no? Hay ámbitos como el que has mencionado en la salud, en el cual, bueno, pues es evidente, ahora mismo FinTech ya es el segundo sector en inversión en inteligencia artificial, el primero es salud, ¿no? Entonces ahí sí que efectivamente tienes una cantidad de volumen de datos y además unos sistemas muy tensionados, sistemas de salud muy tensionados, donde pues afecta a toda la escala, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, un quirófano cuesta aproximadamente entre 60 y 70 dólares el minuto. Así que si tú ahorraras simplemente sabiendo dónde vas a operar a quién, en qué momento, o sea que hace un algoritmo de inteligencia artificial fácilmente, pues ahorrarías del orden de 3-4 millones de euros en un hospital. Simplemente sin cambiar médicos, sin cambiar, simplemente de los procesos, ¿no? Entonces yo diría que la inteligencia artificial per se pues no aporta nada más, pero si la utilizas bien, pues obviamente es un cañón. Conclusiones de esta primera parte: la IA no es categoría, es una transversal, mucho cuidado con el humo, las cortinas, ¿no? De los palabras que somos especialistas en inventar desde el mundo del Venture Capital, tanto emprendedores como inversores, así que fijaros en el valor real, la esencia de lo que aporta a sus clientes, la clave de todo, ¿no? Para que ahora se pueda hacer mucho más, ¿vale? Pero vamos a intentar elevarnos este momentito, ¿vale? Todos somos hijos aquí,
sí, ¿no? Algunos, muchos padres o madres, sí, todos empleados o empresarios, ¿no? Entonces, quería hablar de algunos temas que son las preocupaciones un poco como humanos, ¿no? Hemos estado debatiendo también en la oficina ayer y de que a cada uno qué es lo que más miedo le da, ¿vale? La IA. Entonces, lo intento poner en orden, por orden de miedo, ¿vale? Del menos miedoso al que más miedo da, según nosotros, del equipo, ¿vale? Me ha ayudado de inteligencia artificial para ver lo que pensaban otras personas también, ¿vale? Lo primero, los empleos, ¿no? Hablábamos justo ahora, ¿no? La IA eliminará millones de empleos. ¿Qué trabajos desaparecerán y qué habilidades son necesarias? ¿Será justa o injusta la redistribución? Ostras. Sí, yo no sé por qué me has invitado, porque ya me has oído. Yo soy un poco catastrofista en esto. Genial. Os tengo que decir, ¿no? Yo creo que se perderán cientos de millones de empleos, por no decir miles de millones de empleos, lo cual no quiere decir que se crean otros. Efectivamente, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Hay una gran discusión en esto, no se sabe, ¿no? Ya digo que por primera vez la inteligencia artificial lo que está intentando es eliminar precisamente la parte superior, digamos, de la escala laboral. No tiene mucho interés en eliminar a quien cobra 500 euros y sí quien cobra 50.000, ¿no? Quiero decir. Yo creo que va a tener un impacto claro en el empleo. Yo he tenido equipos de 40, 50 personas y lo reemplazo ahora con facilidad, pues con media docena de LLMs. Quiero decir, lo que sabemos todo el mundo, vamos a decirlo claramente, ¿no? O sea, que va a tener un impacto, yo creo. Luego, comentabas... ¿Qué habilidades crees tú que sirven para no quedarse fuera del mundo laboral? Tradicionalmente se ha dicho que la inteligencia artificial no iba a poder entrar en 3 áreas. En empatía, manipulación y diríamos creatividad, ¿no? La tercera se la ha cargado totalmente, ¿eh? Tú y yo nos gusta mucho la música y bueno, hay generadores indistinguibles, ¿no? No estoy diciendo si es arte o no, no quiero entrar en este debate, ¿no? Pero la creatividad claramente, la barrera más alta se la ha cargado. La robótica está al caer, yo creo que tardarán 5 años hasta que tengamos ahí un robot haciendo lo que de verdad queremos que haga, que es lavar los platos, ¿no? No lo contrario. Que es lo no es Terminator aún, ¿no? Depende, ¿no? Yo creo que un poco la empatía y lo que comentaban antes, que me parece muy adecuado, esto del cliente, ¿no? Esto del human in the loop, ¿no? Eso a veces se requiere y yo creo que ahí pues somos sustituibles, pero probablemente no queramos ser sustituibles, ¿no? Hay esta filosofía japonesa que conocéis, el wabi-sabi que llaman un poco el cariño por una cosa aunque se haya roto, pero la repara un humano, es antiguo. Entonces yo creo que lo que es empatía y ese tipo de cuestiones, pues ahí no creo que no vamos a tener por qué, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que probablemente habéis oído, ¿no? Pero es que me gusta, discúlpame que me extienda un poco, porque este es un punto muy importante, ¿no? Supongo que todo el mundo sabéis que al mejor jugador del mundo del Go, que es muchísimo más complicado que el ajedrez, le ganó una inteligencia artificial, supongo que lo sabéis, ¿no? Y esta inteligencia artificial jugó un juego, una partida, o sea, un movimiento que se llama el movimiento 37, que no se había jugado los 3.000 años de Go. Nunca se había hecho ese movimiento. Cuando la máquina hizo ese movimiento, todo el mundo dijo, ya está, ha fallado, la va a fastidiar, ¿no? Y ganó la inteligencia artificial. Esto demostró la creatividad que tenía la inteligencia artificial. Hay mucha gente que dice que estos son loros que repiten, creo que no conocen el funcionamiento, ¿no? Pero aquí viene lo maravilloso del ser humano. Y es que Lee Sedol, en otra partida posterior, jugó un movimiento que se llama el movimiento 89, que tampoco se había hecho nunca en la historia. O sea, frente a la reacción de un humano, frente a la creatividad extrema, fue aumentar su nivel. Esta especie un poco de transhumanismo natural, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, evidentemente, los humanos, pues puede que saquemos otras armas que todavía no hemos desarrollado. Sí, en ese sentido también, la música, volviendo a la música, al fin y al cabo, probablemente un humano aprecie más o esté más dispuesto a pagar, ¿vale? Por ponerlo en términos económicos, ¿no? Por una canción o un tema o una música que sabe que ha sido creada por otro humano en
unas circunstancias, en una historia y unas vivencias y unos sentimientos con las que se ve reflejado que eso pues no lo va a poder encontrar, aunque haya sido muy creativa esa inteligencia artificial a la hora de hacer esa música o ese cuadro o ese libro, ¿no? Entonces, bueno, esa empatía que decías de alguna manera, ¿no? Segundo tema es cómo evitamos que la IA reproduzca o amplifique sesgos, ¿eh? La ética que hablábamos, la discriminación, destruya nuestra privacidad, ¿no? Son los temas de no acentuar, perpetuar racismo, machismo, clasismo, quién controla los datos que utiliza, cómo se asegura que no nos vigilen ese gran hermano a través de los datos masivos. Bueno, a lo mejor en Europa somos más conscientes de eso, pero aún así nos volcamos en utilizar las herramientas ilegales que no respetan esas protecciones. Bueno, esto está documentado, ¿no? La inteligencia artificial actual es blanco de 35 años, que son los datos que hay, lógicamente, en la red, ¿no? Vamos a decirlo claramente. El problema que tiene la inteligencia artificial es que es excesivamente lista, mucho más inteligente en muchos ámbitos que los humanos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está prohibido decir al radiólogo cuál es la raza de la persona cuando están viendo pues, un determinado escáner, ¿no? Para evitar esos sesgos, ¿no? Porque se sabe pues, que las personas de raza negra tienen peor cobertura de seguros, por tanto hay cierta tendencia de no encontrar enfermedades particularmente graves, ¿no? Pero es que sorprendentemente la inteligencia artificial es capaz de saber si una persona es de raza blanca o raza negra con la radio, mirando una radiografía. Entonces hay sesgos implícitos que incluso aunque los tratemos de evitar no somos ni siquiera conscientes, ¿no? Pero es una realidad, o sea, la inteligencia artificial está construida con datos, igual que nosotros. Todos nosotros somos máquinas de procesamiento de datos, aparte de otras cosas, por supuesto. Y por tanto, es posible que estos sesgos pues, se puedan ampliar, ¿no? También pongo siempre el ejemplo, que es un ejemplo en China. En China hay 640 millones de cámaras. Se localiza un ciudadano en 3 segundos aproximadamente, ¿no? Una de las anécdotas más curiosas que he visto es que un autobús se saltó un paso de cebras. Y en este autobús estaban enseñando, era un autobús con publicidad de una película de cine, ¿no? Y entonces salía la foto de la protagonista de la película. Y entonces la multa le llegó a la protagonista. Esto es literal, porque interpretó la máquina, obviamente, pues que esa persona se había saltado. Entonces, efectivamente, este es un hecho, esto ocurre. Ya digo que Europa es un poco rara, vamos a ver si lo conseguimos defender. Nuestra privacidad, dices. Sí, de momento, entre los 900.000 millones del informe que hubo, más otros 900.000 millones que se han pedido ahora, pues ya vamos en 1.800.000 para defender esta privacidad y toda esta historia. Pero Europa es un poco peculiar en este aspecto, ¿no? Entonces, por tanto, la privacidad de los datos que te referías, pues yo diría que con el nuevo reglamento pues está razonablemente garantizada. Pero es un debate, está claro. Vale, os avisamos, luego no vais a sonreír en el corte ni nada, pero vamos a peor. Fines militares o represivos. Vale, veremos armas autónomas, o sea, ya se está utilizando para fines militares, desde luego, pero armas autónomas tomando decisiones letales, límites éticos que consideras debería haber en la guerra de los algoritmos, en la que involucramos a la IA. Bueno, efectivamente vamos a peor. Vamos a ver, en Europa no está prohibido el uso de la inteligencia artificial con fines militares. El reglamento de la IA excluye toda la parte militar. En Rusia tampoco, supongo. Claro. Bueno, viajó con cierta frecuencia, por tanto, vale. China también, Estados Unidos también. Pero realmente en Estados Unidos sí hay regulación, pero se defienden como gato panza arriba, y China, pues, vamos, los tres grandes áreas han dicho que la parte militar queda completamente fuera de cualquier cosa que tratemos de regular y cualquier cosa que tratemos de consensuar. De hecho, tanto Estados Unidos, el Parlamento Europeo, ¿no? El Parlamento Europeo sí que tiene una postura, digamos, de poner siempre a este human in the loop, que siempre cuando hay decisiones de vida o muerte siempre hay un humano, pero ni Estados Unidos ni China aceptan, digamos, ese principio y el principio de la negociabilidad, ¿no? de la utilización de armas automáticas. Bueno, lo conocéis la anécdota también, pero a uno de los drones le habían instruido con que tenía que destruir un objetivo a costa de cualquier cosa, ¿no? Y entonces uno de los operarios quería parar el dron, y lo que hizo, esto salió en la televisión,
Y la inteligencia artificial lo que hizo es, entre comillas, matar al operario. Eliminar el obstáculo. ¿No? Si tú a tu Rumba le dices que recoja porquería, lo que va a hacer Rumba es recoger la porquería, volver a soltarla, recoger la porquería, volver a soltarla, recoger la porquería y volver a soltarla, ¿no? Entonces, esto va a depender un poco de cuáles son las reglas que se dé a los sistemas, ¿no? Pero ese es un tema peliagudo en el cual es difícil que se llegue a un consenso internacional. O sea que sí, efectivamente vamos a peor. Aún peor. No puede ser. No, pero digo por el orden de temas que más miedo nos dan de alguna manera. Yo creo que este penúltimo ya, y si queréis ir pensando en alguna pregunta, vamos a poder hacer dos, ¿vale? Para tomar una cervecita después, que estamos todos aquí sudando, pero joder, es un placer escucharte, de verdad. La IA modificará lo que es ser humano, lo que concebimos como ser humano. Estamos hablando de la creatividad, la autonomía, nuestra libertad de hacer cosas que no... Nuestra identidad. ¿Qué lugar tendremos en un mundo donde las máquinas piensan? Y piensan, ya lo has dicho, mejor que nosotros. Bueno, sí, el transhumanismo, yo creo que hay gente que ya lo da por asumir, quiero decir, ¿no? Y las ideas estas de los chips y de los implantes van en esta línea, ¿no? Hay mucha gente que piensa que en 2050 ya empezaremos a ser una especie de cyborgs, y probablemente pues haya que empezar un poco a regular, digamos, y a tratar, probablemente hay muchas propuestas en este sentido, de si tratar los robots de una manera ética, un poco asumiendo que al final vamos a ser parte de ellos, ¿no? Lo que es la singularidad, que es el tener una máquina más potente que los humanos, se calcula que antes de 2029, bueno, esas proyecciones ya sabéis lo que pasan, ¿no? Pero bueno, hasta ahora se van cumpliendo por adelantado, Entonces, en 2029 previsiblemente ya tendremos un super premio Nobel en todo, en física, química, medicina y todo esto, y evidentemente pues los humanos pues tendremos que tomar cierto tipo de esteroides de algún tipo para un poco competir con eso, ¿no? Ya digo, el cerebro humano hoy por hoy es todavía mucho más complejo que cualquier LLM que podamos ver por ahí. No sabemos qué vamos a poder, qué es todo lo bueno que vamos a poder dar de nosotros mismos, ¿no? Pero la reflexión es siempre la misma, es que esto será lo que nosotros queramos, O sea, lo que nosotros queramos que ocurra es lo que regularemos, lo que consensuaremos y lo que permitiremos, ¿no? La reflexión siempre es también la misma. Nosotros somos de carbono, muy limitados, las máquinas son de silicio, replicables, trabajan 24 horas al día. Yo doy por hecho, y perdonadme, por eso decía la broma de que ya me has oído, yo doy por hecho que las máquinas van a superar al humano. Por eso, cuando la gente compara la inteligencia artificial, y soy un fan de blockchain, de la tecnología blockchain, pero cuando la gente compara blockchain con incluso computación cuántica con inteligencia artificial, pues yo diría que no, es que esto, digamos que va a la esencia pura de que somos los humanos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, todos estos debates están en marcha y a ver qué ocurre. Pero será lo que nosotros queramos, es lo que quiero decir. Ok, consensuemos, vamos. La última. ¿Y si no? Es decir, puede una IA volverse más inteligente, ya lo sabemos, pero salirse de control. Como hemos hablado, a toda costa, al fin y al cabo, pues se ha cargado el operario, dice, a toda costa, dice, hostia, se ha cargado mucho más que un operario. ¿Qué pasará si se desarrolla una superinteligencia y tendremos o no mecanismos efectivos para controlarla? Pues esta Gonzalo no me la sé. Vamos a ver, es lo de siempre. Esto es, antes lo comentaban también mis compañeros, ¿no? Quiero decir, es el last mile, ¿no? Cuando tienes comentado, por ejemplo, me he dejado las llaves, ¿no? En el momento que permitamos a la IA, digamos, que esa virtualización se materialice de alguna manera, es donde tenemos el riesgo, ¿no? Porque todo es una entelequia. Una IA pues, puede decir que quiere invadir Polonia, ¿no? Pero, claro, la cuestión es qué sistemas vamos a dejar en manos de la IA. Yo fui de los que me creí que fue un ciberataque, lo reconozco, la caída esta de la electricidad. Sí. Yo fui de los primeros que cogió el coche porque me parece plausible que eso ocurra, ¿no? Como uno conoce cómo funcionan estos sistemas. Entonces eso es posible, ¿no? De todas formas siempre se dice que bueno, lo importante, la IA en sí misma no tiene por qué tener conciencia.
A mí me preocupa mucho más, y esto sí que es mucho más inmediato, el uso inapropiado de la IA. Por gente que sí que tiene conciencia. Es bastante fácil hacer armas químicas, quiero decir, incluso imprimir determinadas cosas en una impresora 3D, ¿no? Me preocupa eso como una realidad mucho más inmediata, mucho más real, a que tengamos aquí un Terminator. Es Skynet, ¿no? Skynet. Eso. Yo creo que todavía está un poco fuera de, digamos, no digo fuera del horizonte, y se está hablando de ello, pero creo que no es el tema de debatir. Más bien son los fallos de la IA y el uso inapropiado de la IA, los ciberataques, ¿no? Ahora mismo hay muchísimos virus generados por inteligencia artificial que pueden tumbar, pues, en fin, gobiernos enteros, ¿no? A mí me preocupa particularmente más esa realidad más inmediata, esa otra eventual, no sé, estallido de la IA. Preguntas, 2. Vamos a permitir 2. ¿Alguna pregunta? Nadie, todos nos habíamos quedado acojonados, ¿no? Lo siento, Álvaro. ¿Esa encriptación cuántica puede hacernos un pelín de barrera para todo el tema de protección y la IA? No, al contrario. A ver, vamos a repetir la pregunta para que quede para la grabación, ¿no? La encriptación cuántica, si se puede servir de barrera. Bueno, la encriptación cuántica. Sí. Sí. No. Contra la propia desencriptación cuántica, sí. Contra la propia IA, no. Porque lo que va a hacer la computación cuántica es potenciar cientos de billones de veces la actual inteligencia artificial. Cientos de billones de veces. Lo que estamos en el momento de la computación cuántica más AI, ya es, por supuesto, apaga y vámonos, por supuestísimo. Antes estaba hablando de los servidores, ¿no? Se calcula que hace falta 10.000 veces más potencia computacional a 2030, ¿no? Cosa que cualquier ordenador cuántico arrasa en un segundo. O sea, quiero decir, toda la computación que tenemos ahora mismo, cuando haya un computador cuántico razonable, entonces, en términos de encriptación, por supuesto, ya se han desarrollado algoritmos de encriptación cuántico para prevenir rupturas de RSA 256, este tipo de cosas. Pero desde luego, la combinación de computación cuántica robótica y inteligencia artificial y blockchain es completamente explosivo. Última pregunta. ¿Y cuántos años dirías que le queda ahora que la computación cuántica sea una realidad? ¿Para qué la? La computación cuántica que sea una realidad. Pues hay un chiste por ahí hay un chiste famoso entre los que somos un poco fans de la computación cuántica que dice, ¿cómo va tu ordenador cuántico? Y dice, pues muy bien, dice, estoy en un estado entre tener un éxito completo y no haber iniciado el proceso, ¿no? Que es un poco este principio que conocéis de dualidad cuántica, ¿no? Entonces, bueno, cada mes IBM dice que ha sacado uno mejor que Google, cada mes, pero ahora mismo ya hay soluciones cuánticas en nube, ya podéis comprar computación cuántica en nube, yo he ejecutado algoritmos en nube, o sea, ya existen, no existen lo que se llaman los computadores cuánticos, pero existen lo que se llaman los annealers cuánticos, que permiten resolver problemas. Entonces yo diría que eso es una realidad, no es ya cuánto falta, ya está aquí, otra cosa es cuánto falta para que sea comercialmente atractiva y no cueste los $7.500 que vale el minuto actual de computación cuántica, potente, pero bueno, no sé, 3, 5, 10 años, por decir algo. Ya. Pues quería pedir un muy fuerte aplauso para Nacho. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, tan involucrados en el taller, tanto tiempo y además con el calorcete que hace por aquí. Así que os invitamos a todos a tomar una cañita, una cola, algo ahí fuera, tomar un cóctel. Millones de gracias, Nacho, desde luego.